Amada Iglesia, buenos días. Les invito en esta mañana a que podamos abrir las Escrituras en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, el capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 41 al 44. Y el tema que vamos a desarrollar en esta mañana es ofrenda, adoración o imposición. Ofrenda, adoración o imposición. Acompáñenme en la lectura, en la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a leer dos escrituras paralelas y comenzaremos a desarrollar el tema. Dice así la palabra del Señor: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas. O sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía. Podemos cotejar una escritura paralela en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 21, Evangelio según San Lucas, el capítulo 21, desde el versículo 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? ¿Te parece que el infierno y el cielo, la realidad eterna, el destino eterno de las almas inmortales, es un tema preeminente en el Evangelio? Si te preguntase esto, ¿tú qué contestarías? Si te preguntase si realmente para ti es importante cómo se trata en el Evangelio el tema del infierno y del cielo, ¿tú qué contestarías? Todos contestaríamos que sí, porque evidentemente el Evangelio está enfocado en estas realidades y realmente es importante, porque habla de un estado eterno.
Sin embargo, si tú cotejas el Evangelio, te vas a dar cuenta que el Señor Jesús habló más de la administración que sus hijos tienen del dinero que del destino eterno. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Estoy queriendo decir que el tema de la administración que sus hijos tienen del dinero es más importante que el estado eterno. No, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que el Señor le dedicó más tiempo a advertirnos del peligro más grande que el creyente tiene, que es la idolatría del dinero. El tema del infierno y el tema del cielo tienen un grado de importancia vital, se conectan, se proyectan a la eternidad. Sin embargo, Él mismo resolvió este tema en su ofrenda en la cruz. Sin embargo, Él se ocupa de hablarnos de lo que nosotros realmente tenemos como un problema, y es asumir el peligro de la mala administración de nuestro dinero. Cuando estamos frente a esta escritura, la palabra nos muestra que el Señor está observando el acto de ofrendar. Él está allí al frente. Él está ubicado en el templo, y para que nos demos cuenta detalles de la escritura, está ubicado frente al atrio de las mujeres, en donde había en la pared 13 receptáculos en forma de trompeta, en donde las personas echaban sus ofrendas. Por eso es que está enfocado a observar a esta mujer que en el atrio de las mujeres va al receptáculo a donde se echan las ofrendas para poner lo que ella llevaba para el Señor en ese día. Y Él está frente al atrio de las ofrendas. Él está observando el acto de ofrendar, que para el judío esto era realmente algo habitual y natural, enseñado durante todas las enseñanzas en la sinagoga, y era practicado por ellos. El hebreo sabía perfectamente que debía ofrendar a Dios. La ofrenda era para el hebreo un mensaje conocido. Sin embargo, el Señor, frente al arca de las ofrendas, está observando no la cantidad abultada del dinero que puedan poner las personas, sino que está observando la comprensión profunda que la persona que da tiene de lo que significa la ofrenda. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? La mirada de Cristo puesto allí, frente al arca de las ofrendas, en el atrio de las mujeres, no estaba en la cantidad de monedas, ni en el metal de las monedas que se ofrecían, sino que estaba centrado en el corazón del oferente, del que ofrenda, del que da. De hecho, que la evaluación del Señor, y está grabado en la palabra, la evaluación del Señor coloca en un valor mucho más alto la actitud de una viuda pobre que la actitud de personas ricas que tenían en sus manos mucho dinero y lo echaban en el lugar. Y el punto es el siguiente: ¿qué está el Señor viendo? ¿Por qué es que el Señor puede evaluar a la viuda como una persona que ofrenda, una ofrenda de mayor agrado y satisfacción para Dios que la que podían poner los ricos? El Señor lo está diciendo claramente. Está diciendo que los ricos iban y ponían las ofrendas con el propósito de ser vistos, y ponían las ofrendas de gran cantidad de dinero y de un metal de alto precio, por ejemplo, monedas de oro, muy corrientes para ellos, y lo hacían para ser vistos por los demás. Las grandes cantidades colocaban a las personas que ofrendaban en distintos rangos sociales, y ellos pensaban que por lo que daban a Dios era lo que recibirían de Dios. El mismo párrafo está marcando tremendos errores
en los cuales una persona que trata con Dios puede cometer cuando ofrenda. Por eso es que en esta mañana, basado en este pasaje, quiero repasar al menos 10 características que esta mujer tenía para ofrendar de una manera agradable a Dios. El Señor dice claramente, esta viuda puso más que todos los ricos porque ella dio todo lo que tenía. Y tú puedes decir, bueno, pero en realidad era mucho más útil la suma de las monedas de oro que echaban los ricos. Pero es que esto es no comprender la ofrenda. ¿Tú piensas que el dueño del oro necesita de ese oro? ¿Tú piensas que la obra del Señor se va a frenar porque falte esa cantidad de monedas de oro que ese rico ponía para ser visto y ser calificado como una persona de alto rango social o como una persona que podía llegar a tener por parte de Dios grandes favores porque él le daba mucho a Dios? Esto es no entender quién es Dios y esto es no entender qué es la ofrenda. En primer lugar, la viuda ofrendó como ofrendó porque en realidad entendía que todo le pertenece al Señor. Si tú tomas el Salmo 24, 1 y 2, dice la palabra del Señor así: de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Cómo se hace una moneda? A ver, ¿cómo se hace una moneda? Se toma metal, se hace una obra que se llama justamente modelo. Todo lo que se produce tiene un modelo, sale de una idea. Ese modelo se traduce a un molde. El molde copia el modelo. Se toma metal en bruto, se lo calienta a una temperatura de fusión, se lo derrite y se lo echa en el molde y sale una moneda. O sea que para poder llegar a tener una moneda es necesario usar todo lo que Dios ha creado. De hecho, el dueño de todo lo creado es el Señor. Y en realidad, el producto acabado de lo que el hombre pueda hacer o del valor que le pueda dar, nunca jamás superará al elemento que Dios ha creado y del cual es dueño. La palabra dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo el oro del mundo es de Él. Todas las minas de oro son de Él. Más allá de que haya alguna escritura que diga que le explota una empresa, Él permite esto para proveer sustento a los pueblos. Pero el oro del mundo es de Él. La plata del mundo es de Él. Los habitantes del mundo son de Él. Entonces, la viuda tenía una relación con Dios que la llevaba a obrar de una manera desprendida, porque para ella su Señor no era su sustento, sino que su Señor era el dueño de su sustento. Y por eso dio todo lo que tenía. Su Señor, el Señor de la viuda, era el dueño de todo el universo. Bueno, pues bien, ella en ese momento en realidad tuvo un acto de adoración, no de imposición. Ella en ese momento tuvo una conducta que revelaba o reflejaba que conocía al Dios fiel que no le dejaría faltar. Esa mujer tuvo una actitud de desprendimiento de todo lo que tenía. La Biblia allí habla claramente en el original y dice, no le quedaba más nada para ir a comprar de comer. Eso significa. No es que sacó 2 moneditas de las que tenía por allí y en una actitud de falsa humildad fue a mostrar que daba todo lo que tenía. No, no tenía una moneda más guardada en ningún lugar, no tenía ningún acopio ni reserva. Su comida era esas 2 monedas, que en realidad, haciendo un cálculo y haciendo una comparación de la moneda antigua con la nueva,
Esas 2 moneditas eran el equivalente actual a las 64 partes de lo que gana un obrero en un día. Toma lo que gana un obrero en un día, divídelo en 64 y ese era el valor que tenía esa viuda. Era todo lo que tenía para poder comprar algo muy simple y livianito para no pasar hambre. Sin embargo, esa mujer viuda dio todo lo que tenía. Otra relación de dinero para que tú puedas sacar la proporción. Esas 2 moneditas en la escala de valores de la antigüedad era la 8ª parte de $1 centavo hoy. Eso era todo lo que ella tenía. Sin embargo, lo que ella tenía era a su Señor. Mis amados hermanos, la ofrenda era algo habitual para ellos. Si nos vamos a la Escritura, tú vas a ver que cuando el hombre cae en el pecado y se cosen ellos túnicas de delantales de hojas de higuera, Dios saca esas túnicas y viste al hombre con túnicas de pieles. Esas túnicas de pieles hablaron de un sacrificio de un animal. Hablaron de la figura de una futura ofrenda por el pecado. Ese sacrificio animal fue la escuela que pudo Adán y Eva tener para trasladar a sus hijos Caín y Abel el verdadero significado de una ofrenda aceptable delante del Dios y Padre. Caín y Abel tuvieron con ese modelo una reacción distinta. Abel dio una ofrenda de la tierra, solo un elemento de la tierra, no se sabe qué es. Puede haber sido una hortaliza, un fruto. Sin embargo, Abel dio a Dios de lo más gordo de sus animales, derramó sangre, mató un animal y verdaderamente mostró que comprendía que la realidad de la redención es a través de una ofrenda, la ofrenda de Cristo en la cruz. Cuando sigue la figura de la ofrenda en el Antiguo Testamento, esta enseñanza es plasmada en los ritos del templo y en todo lo que los levitas debían hacer. Ellos debían, los sacerdotes, sacrificar el animal, derramar la sangre en el altar, quemarla en el fuego, que suba una columna de humo. Y la figura justamente de los sacrificios y de las ofrendas se trasladó en el tiempo, porque la ofrenda, mi amado hermano, es un diseño de Dios, no es un invento del hombre. Dios planificó la redención de su iglesia a través de la ofrenda de Jesucristo en la cruz. Ofrendar no es echar una moneda, es tener en alta estima a tu Salvador, mi amado hermano. Los hebreos entendían que su vida, su redención, su relación con Dios dependía de una ofrenda. La mujer viuda tenía en claro que su Redentor vive y que al final del tiempo se levantará desde el polvo. Y que cuando ella viera deshecha esta su piel, en su carne habría de ver a Dios. Ella entendía que su Redentor era el Señor. Ella entendía que el dueño de su vida era el Señor. El hecho de que haya entregado todo lo que tenía es porque su corazón estaba en los brazos de su Salvador. Y ella descansaba que su Señor jamás le dejaría faltar. Ella descansaba en que su Señor era fiel. Ella descansaba en que su Señor le iba a dar. Por lo tanto, ella dio lo que merece el Señor. Todo lo que es de Él. Todo lo que tenía. Todo es del Señor. Hay un gran peligro, mi amado hermano, en el corazón del creyente. Primera Timoteo capítulo 6 y versículo 10 nos dice claramente lo siguiente. Primera Timoteo 6:10 dice así: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero,
el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La palabra está aclarando que cuando el dinero ocupa el lugar del Señor, esta es una raíz que provoca todos los demás males. Muchas personas no entienden por allí por qué sufren tanto y por qué tantas áreas de su vida están complicadas, pero no son sabias en revisar esta realidad. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Si tú tomas Colosenses, el capítulo 3 y el versículo 5, la palabra te va a mostrar claramente lo siguiente. Colosenses 3:5 te dice que este amor al dinero es llamado por Dios avaricia y que está catalogado como el pecado de la idolatría. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Bueno, pues bien, esta mujer viuda supo que el Señor era su Señor, que era su Redentor, su vida estaba en las manos de su Salvador, y ella le daría a su Señor todo lo que ella tenía, porque todo lo que ella tenía es del Señor. La avaricia es retener y tratar de amontonar, creyéndonos que podemos nosotros encontrar seguridad en un bien material que hoy está y mañana no está. La avaricia es una idolatría porque ocupa el lugar del Señor de tu dinero. Todo lo que tú tienes tiene un dueño. El dueño de lo que tienes es el Señor. Por lo tanto, si lo que tienes para ti significa más que el Señor, estás cayendo en el pecado de la avaricia, que es una idolatría. La idolatría es cuando en tu vida está algo ocupando el lugar del Señor y en realidad el propósito existencial que tú tienes de dar gloria a Dios y adorarle como tu Creador y adorarle como tu Salvador no se está efectuando porque amas al dinero más que a tu Señor. Esto nos coloca en dos límites. La idolatría al dinero es avaricia. Esto es un pecado que Dios condena. Y el otro extremo es la negligencia. Y en la negligencia la persona es un mal administrador. Lo que tiene lo utiliza justamente para poder satisfacer deseos y pasiones de la carne, más que para que su dinero esté abocado a la expansión del reino de los cielos, más que para que el dinero esté abocado a la tarea santa y eterna de que a través de la función de la iglesia local otros conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador, como Rey de sus vidas. Entonces, en un extremo el cristiano peca por idolatría cuando el dinero ocupa en su vida un lugar que solo el Señor lo debe tener. En el otro extremo el creyente peca por negligencia, en donde desgasta y malgasta sus ganancias pensando que Él es dueño absoluto de lo que tiene, cuando en realidad el Señor en un instante puede quitar todo lo que tiene, como también en un instante puede multiplicar todo lo que tiene. Entonces la palabra nos muestra que estos extremos hablan de una mala relación con Dios. No es malo tener dinero, es malo tener una mala relación con Dios y usarlo mal. La mujer viuda dio todo lo que tenía, porque para ella todo lo que ama y lo que más ama es a ese que está observando cómo los ricos echan de lo que les sobra. En segundo lugar,
La ofrenda es un ejercicio espiritual, no es un acto material. La ofrenda es un diseño de Dios. Es ese Dios que está comunicado por el Espíritu Santo con el creyente. Romanos capítulo 8 nos dice claramente que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay un vínculo, la salvación nos ha introducido en una familia, la familia de Dios, con la cual Él tiene contacto directo y permanente, para la cual Él es el Padre eterno, por la cual Él está velando. Es la familia que Él sostiene, es la familia que Él conduce a la eternidad y está siendo terrenalmente protegida y amparada por el Espíritu Santo que mora en el corazón de cada hijo suyo. Por lo tanto, la ofrenda en el creyente, como un acto de adoración, es una actitud espiritual y no una obligación material. El problema pasa porque cuando el creyente no tiene el ejercicio espiritual, realmente es un peso de plomo meter la mano en el bolsillo para mostrarle al Señor que realmente tenemos en claro que Él es dueño y Señor de todo lo que existe. Ese es el punto. Y esta viuda tenía en claro que el Señor era dueño, tenía en claro que era su Señor. Lo que ella experimentaba del Señor lo manifestó en un acto de desprendimiento total que manifiesta una confianza absoluta en la fidelidad y en la provisión de ese Señor que no le dejaría faltar. Por lo tanto, no debemos caer justamente en estos errores de conceptos. El creyente toma a la ofrenda como un acto material, mientras que la ofrenda es un acto espiritual de adoración al dueño y Señor de todo lo que existe y justamente al protagonista de mi salvación. La mujer viuda estaba interesada en glorificar a Dios, mostrando que su sustento iba para Él, porque Él se ocupaba de ella. Según sea la importancia que le das a la iglesia local, y según sea lo que te interesa a ti en la expansión del reino de los cielos, así será la medida en que el creyente practique el acto de ofrendar. El hombre pone su dinero en lo que realmente le interesa. Piensa un poco en tu vida. Debo pensar en la mía. ¿En qué inviertes tu dinero? En lo que te interesa. ¿Qué te interesa? ¿Vivir bien? ¿Qué te interesa? ¿Tener satisfecha tus necesidades? ¿Qué te interesa? ¿Prosperar en tus negocios? ¿Qué te interesa? ¿Huir de la pobreza? ¿Qué te interesa? En donde esté tu interés, allí estará tu dinero. Pero es que el acto de adoración es que realmente por un ejercicio espiritual tú estés interesado en la expansión del reino de los cielos, que es una tarea de la iglesia local, sin descuidar lo que humanamente necesitas para vivir. El punto es que cuando hay un desinterés de la expansión del reino de los cielos, eso se ve reflejado en un acto inmaduro de ofrendar. En tercer lugar, la mujer viuda dio todo lo que tenía, porque su ofrenda fue para el Señor y no para la mirada de los hombres. Si ella hubiese estado mirando a los hombres, hubiese venido más tarde. La vergüenza que le provocaba en ese momento a una persona de esta condición social, estar en una gran sinagoga en donde todo el pueblo se juntaba y en donde se calificaban a los oferentes en estatus sociales por el dinero que ponían, la hubiese llevado a esta mujer viuda y pobre a decir: voy a esperar un rato que se vayan todos porque lo mío es un papelón.
El corazón de la viuda no estuvo en la mirada de los hombres. El corazón de la viuda estuvo con la mirada puesta en su Señor. No la calificaban las opiniones humanas, la calificaba el que pesa los corazones. Y el que pesa los corazones la exaltó, porque dio, entendiendo quién era su Señor. La ofrenda es para el Señor, no es para los hombres. Este es el otro gran error. Los creyentes muchas veces piensan, lo que yo pongo, cómo se usará, para qué se lo usará. Está bien, toda iglesia ordenada va a dar un resumen del uso de las ofrendas, pero el punto no pasa por el resumen o el uso. El punto pasa por el corazón con que uno da. Y ella dio sin observar la calificación humana, sino que observó al Señor y dio todo. La mujer viuda no tenía nada bueno para mostrarle a los hombres. Sin embargo, su relación era buena con el Señor de las ofrendas. En cuarto lugar, la ofrenda no es un negocio. La viuda no fue impulsada a echar todo lo que tenía porque decía, como muchos piensan hoy, voy a dar mucho porque si doy mucho, Dios me va a dar mucho. Una sana relación con el Señor no establece con Dios una especie de negocio, de inversión. Algunos piensan que la caja de la ofrenda es la evolución activa de una cuenta bancaria con un cierto interés y ponen con la ilusión de que en la semana siguiente o en el mes siguiente sus bolsillos vean llenos de la bendición del cielo. Esto es no entender la salvación. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que el Señor Dios Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en realidad el judío estaba plenamente informado de que las ofrendas, que eran solo una muestra de los bienes materiales, era una figura, una proyección de la bendición que recibirían en Jesucristo en el nuevo pacto. Pero nosotros ya tenemos toda la bendición. Toda la bendición ha sido dada a los hijos de Dios porque hemos sido bendecidos según dice su palabra en Cristo antes de que el mundo fuese. Por lo tanto, esta mujer no hizo un negocio con Dios. No debemos ofrendar para que Dios nos dé, sino que debemos ofrendar porque Dios ya nos ha dado todo lo necesario, ya nos ha dado a su Hijo, ya nos ha dado con Él todas las cosas, ya nos ha dado comprender la relación con Dios y comprender al Dios Salvador. Lleva a la persona a que ni se le cruce por la cabeza tratar de hacer un negocio en la iglesia. La viuda tuvo en claro que la ofrenda no era un negocio. Nosotros debemos entender que Dios en Cristo nos ha dado todo lo que necesitamos para glorificarle a Él como nuestro Salvador. En quinto lugar, la viuda tuvo en claro que la ofrenda era un privilegio. Es el privilegio de que Dios la exalte porque miró su corazón. Es el privilegio de haber estado conectada con el Señor de una manera tal que recibió su aprobación. Es el privilegio de invertir en lo eterno. Es el privilegio de invertir en lo que glorifica a Dios. Dios entregó a su Hijo
como una ofrenda por el pecado. El Hijo entregó su vida como una ofrenda al Padre por el pecado. ¿Cuánto más nosotros debemos entender que todo lo que somos y que todo lo que tenemos, cuando es entregado, nos coloca en el privilegio de expandir el reino de los cielos y de acercar la salvación a otros? En sexto lugar, la ofrenda de la viuda. Ella dio todo lo que tenía porque supo que era su responsabilidad. Ella tenía una relación con su Señor. De alguna manera ella, que amaba a su Señor y que vivía para la gloria de su Salvador, debía mostrarle a su Señor que su Señor ocupaba el lugar que ella le había dado en su corazón. El Señor era para ella más importante que su seguridad económica. El Señor era para ella más importante que sus proyectos humanos o que su prosperidad humana. Y una viuda en la antigüedad era una persona carenciada, porque en la antigüedad normalmente el hombre sustentaba a la mujer y cuando quedaban viudas pasaban necesidad. De ahí que en las cartas apostólicas se hable de que justamente una religión justa es la que sostiene a las viudas. Era mostrar el amor de la iglesia, amparando a las que ya no tenían sustento, no tenían, el marido había muerto. Él es el que trabajaba, es el que traía el dinero. Ellas estaban desprotegidas. Pero esta mujer viuda muestra justamente que su responsabilidad estaba en alto. Y ella mostraba al Señor que el Señor era su Salvador. Y entonces daba todo lo que tenía. Si tú eres miembro de la iglesia local y tú amas al Señor y tú vienes a adorar a Dios y tú te comprometes con la iglesia local a expandir el mensaje del Evangelio y te comprometes con la iglesia local a que sea el lugar en donde adoramos y enseñamos la palabra y desde donde nos proyectamos hacia el mundo exterior, sosteniendo otras obras, futuramente enviando a algún misionero, esto debe ser comprendido en un acto de ofrenda al Señor para la gloria de su nombre. La viuda era responsable de lo que tenía que dar y dio lo que tenía. En séptimo lugar, la viuda dio todo lo que tenía porque ofrendó con generosidad. No debemos confundir la generosidad con el diezmo, y en esto se hacen grandes conflictos teológicos. La iglesia debe dar el diezmo, no debe dar el diezmo. ¿Usted es pactista o dispensacionalista? ¿Usted cree que porque el pacto antiguo está vigente debemos dar solo el diezmo? Mira, hermano, si el Señor es tu Señor, el Espíritu te va a llevar a poner, y si tú eres ejercitado, te va a llevar a poner lo que el Señor necesita para que su obra se expanda. El diezmo fue una marca que Dios puso para enseñar al hombre la manera en que debía relacionarse con Dios. La viuda no dio el 10%, la viuda dio el 100%. Con esto no estamos diciendo que tú tengas que poner el 100%. Estamos diciendo que el diezmo no es un patrón religioso que debe marcar el acto de la adoración que el creyente tenga con su ofrenda. Es más, en las cartas del Nuevo Testamento, la palabra muestra otro ejercicio para ofrendar. Tomemos Deuteronomio 26, 12 y 13. Había muchas clases de diezmos en la antigüedad. La palabra nos dice allí en Deuteronomio, el capítulo 26, lo siguiente. Deuteronomio 26, 12 y 13. Dice así: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán
en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. El diezmo era una ley. Lo que sacaban en esa antigüedad, en ese momento, era lo consagrado de la casa. Lo consagrado era lo apartado. Era un ejercicio de la persona en donde de lo que tenía apartaba para glorificar al dueño de todo lo que abundaba en su casa. Y el dueño de todo lo que abundaba en su casa era el Señor. Eso era lo consagrado. Y de eso consagrado había distintas maneras de diezmar para distintos objetivos: levitas, huérfanos, viudas. Y se sacaba de lo que se había consagrado para cubrir esas necesidades. Por lo tanto, a través del diezmo, el Dios eterno está haciendo posible al hombre que sea partícipe de esta actitud, de reconocerle a Él como el Señor de todo lo que tiene. La palabra entonces nos está mostrando que ellos eran plenamente conscientes de lo que tenían que hacer. Sin embargo, cuando tú tomas 1 Corintios capítulo 16 y el versículo 2, dice lo siguiente, dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte el diezmo. Así dice. Cada uno ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esto es lo consagrado que estaba enseñado en la antigüedad, pero no en la proporción del 10%. Ahora en el nuevo pacto el Espíritu habita en nosotros. El Espíritu de Dios ha de poner en el corazón ejercitado la cantidad para darlo en manera de adoración. Según haya sido prosperado, guárdenlo, apártenlo, es lo consagrado, para que cuando yo llegue no tengan que estar recogiendo ofrendas. Ya tienen todo listo. Es un ejercicio, es parte de la adoración de la iglesia, es parte de la adoración del creyente en la iglesia. Entonces, la viuda tenía el ejercicio en claro. ¿Cuánto hubiese puesto con el 10% de las 2 monedas, que eran el 100% de su capital? El 1/80 del centavo de dólar. Cada vez menos. 1/640 del ingreso de un empleado por día. Qué triste. Pero para ella el Señor era todo. No tengo para mañana, no importa. Tengo al Señor de la comida. Tengo al Señor de la casa. Tengo al Señor de mis ingresos. Debo aclarar que el perfil de esta enseñanza está en el corazón adorador de la viuda. No estamos enseñando que las personas deban poner el sueldo en la ofrenda. Debemos ser ordenados y responsables civilmente. Pero sí estamos enseñando que el dinero no debe ocupar el lugar del corazón, porque esto te acarreará grandes problemas en la vida. En octavo lugar, la mujer viuda dio todo lo que tenía porque comprendió que era una inversión espiritual. No era un negocio, era una inversión espiritual. Ella estaba
ligada a su Señor, adoraba a su Señor. Si tú tomas 2 Corintios capítulo 9 y versículo 6, vas a ver lo siguiente. 2 Corintios capítulo 9 y versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto es lo que el Señor vio en la viuda. Y en realidad ella dio con alegría, no con tristeza. La ofrenda no debe ser una imposición, debe ser una adoración. Ella entonces estaba disfrutando, dar todo y recibir del Señor simplemente la exaltación debida a ese corazón. Ella dio realmente todo lo que tenía. Por eso yo me agrado de ella. Es una inversión espiritual. Acá no estamos diciendo que si tú das 10 vas a tener en el banco 10 veces más de tus ahorros. No dice eso la Biblia aquí. Acá dice que tú tienes el privilegio de que si tú eres generoso en dar y la iglesia se mueve y la iglesia trabaja, acá habrá un altillo en poco tiempo con almas que adoran. Esta zona se cubrirá de la verdad. Eso es. ¿Y no es eso lo más lindo? Hasta lo hizo confundir a Jorge el hecho de que estemos todos cantando. Bueno, va a tener que hacer un ejercicio porque si son 200 o 300 de acá a un tiempo no va a poder dirigir los cantos. ¡Qué lindo! Espero no tirar el vaso de agua. Yo también estoy contento. Ya me pasó una vez, pero de este lado. ¡Pum! Allá fue el vaso de agua. Mojé el amplificador, todo. Una vez me dijeron, no podés predicar sin mover los brazos, así que una vez me puse a hacer ejercicio, ¿viste? Pero aguanté 30 segundos y empecé. De nuevo. Bueno, yo soy así. Claro. Dar con generosidad. Invertir en el reino de los cielos. No tiene nada que ver con el cajero automático. Tiene que ver con la gloria de Dios. Tiene que ver con autos que paran y paran y paran y paran y llenan la calle. Con gente que sale al otro lado a buscar sillas. Con personas que entran a alabar al Señor. Con personas que vienen sedientas de comer Biblia. Tiene que ver con que tú eres parte de la expansión del reino de los cielos. Porque tu Señor, tu Salvador, para ti es lo más importante. Y porque el dinero no ocupa la importancia de lo eterno. Eso sintió la viuda. Por eso echó su comida. No me importa. Para mí el Señor vale más. En noveno lugar, 2 Corintios capítulo 9, versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. Hablaba con una persona una vez, que sabe mucho sobre misiones mundiales, me ha sido de mucha bendición, un pastor de la iglesia central, de gran bendición para mi vida. Y me contaba una experiencia que había tenido en un proyecto misionero, en donde se hablaba de la necesidad de los fondos para poder realizar ese proyecto misionero. Entonces en una mesa vi inversionistas cristianos y estos hablaban y dialogaban y él estaba allí de espectador, pero los escuchó. Y uno de los empresarios dijo estas palabras: fíjate bien lo que vas a decir, porque no van a poder llevar a cabo esa obra misionera sin mi plata. Yo no sé si la puso o no la puso, pero no creo que haya servido de mucho. No sé cómo estará su empresa hoy, la verdad, no voy a opinar.
Simplemente voy a decir esto, hermanos, ese no es el corazón del que da con alegría. El corazón del que da con alegría no se cree protagonista por lo que da, sino que se siente privilegiado de ser parte de la expansión del reino de los cielos en la tierra, con parte de lo que el Señor le ha dado. En 10º lugar, la ofrenda debe ser ejercitada. Cierto, llegamos ahí a la mañana, entramos, miramos la cajita de madera y nos acordamos. Y entonces entramos a manotear. Algún billete, alguna moneda, algo. Para colmo me ven que nunca pongo. La ofrenda es un ejercicio. Cuando en la antigüedad se les enseñaba por ley a que el Señor era el Señor de lo que ellos tenían algo consagrado en la casa. De lo que llegaba decían, esto es para Dios. Después usaban. Y de lo consagrado daban, no como la última alternativa de apuro, sino como el ejercicio santo que muestra que el Señor en ese corazón está en su lugar, en el primero. ¿Por qué entendí el hebreo la importancia de la ofrenda? ¿Por qué el Señor condenaba a los ricos que daban de lo que les sobraba y premió a la viuda que realmente guardó la ley? Dio de corazón, dio todo lo que tenía, dio conforme al lugar que el Señor ocupaba en su corazón. Es que, mi amado hermano, la ofrenda es una idea de Dios. La ofrenda de Jesucristo es la idea del Padre para comprar a la novia en la cruz. La satisfacción plena del Padre se encuentra cuando Cristo ofrece su vida en rescate por el pecador que cree en Él. ¿Cómo debes tú tomar esto? ¿Cómo debes practicar este acto de ofrendar? Bueno, pues bien, debemos repasar, no debemos cometer los errores de pensar que las cosas que tienes te pertenecen. El Señor en su generosidad deja que te pertenezcan, pero provienen de Él. Por lo tanto, de todo lo que tú tienes, debes dar para el Señor. ¿Cómo lo haces prácticamente? ¿Cómo prácticamente tú puedes plasmar esto en la realidad? Fíjate en lo que realmente te produce a ti bienestar. ¿Qué es más importante, darte un gusto, un placer de comida, de vestimenta o una Biblia para un perdido que pueda ser instruido en la palabra? Tú puedes apartar de las cosas que estás usando para aumentar el grado de tu satisfacción y satisfacerte en la expansión del reino de los cielos, poniendo para la obra de Dios lo que realmente el Espíritu te lleve a que desprendas y que pongas para la gloria de su nombre. ¿Cómo es esto? Lo que usabas para gastar en deleites humanos, ahora lo usas para la expansión del reino de los cielos. Es un ejercicio. Estoy ahorrando para crecer, estoy ahorrando para cambiar mi vehículo. Está bien, es bueno. Pero qué hermoso cuando uno invierte para la expansión. Estoy poniendo para que pronto la iglesia de Saldán se llene. ¿Dejas de atender tus responsabilidades civiles? ¡No! ¿Dejas de tener en mente que tu vehículo se desgasta y lo tenés que cambiar? No, seguilo haciendo. Pero ¿estás considerando de tus ingresos que el dueño de ellos es el Señor? En esta mañana vamos a participar
de los símbolos de la ofrenda más grande. La ofrenda de Cristo. La que el Padre pensó. La que el Hijo ejecutó. Su encarnación, su vida, su muerte, es la ofrenda por excelencia. Acompáñame a Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor así: sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Su entrega fue la ofrenda. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa era la figura de las ofrendas en la antigüedad. Esa era la figura de la ofrenda en la antigüedad. Satisfacer a Dios para que Dios sea propicio con el pecado del pueblo. Cristo Jesús es la ofrenda. Él se entrega al Padre como una ofrenda y un sacrificio en olor fragante. Y la satisfacción que el Padre halla en la entrega de Cristo aplaca la ira de Dios. El Padre pensó redimirnos a través de la ofrenda del Hijo en la cruz. Y cuando Juan lo vio venir, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Esa es la ofrenda, pero que quita el pecado del mundo. Cristo, ofrecido al Padre, le puso punto final al efecto del pecado para condenar al hombre. Es la ofrenda ofrecida para el Padre por Él. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El escritor a los Hebreos hace un detalle puntual de esta ofrenda. Capítulo 10, versículos 12 al 14, dice así la palabra de Dios. Por lo cual también, estoy en el capítulo 11, perdón, capítulo 10, versículos 12 al 14, dice así la palabra de Dios. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una ofrenda perfecta, una ofrenda que hace perfectos a los santificados, una ofrenda hecha una vez y para siempre. Y el propósito de esa ofrenda es pagar el precio del pecado. ¿Sabes? En esta mañana, Cristo Jesús es el que quiere reinar en tu vida. Cristo Jesús es el que puede hacer de tu vida una vida diferente. Cristo Jesús es la ofrenda que el Padre ha planificado desde la eternidad para que sea ofrecida para el pago de tu deuda. Y Cristo Jesús en esta mañana perdona el pecado de todos aquellos que creen en Él. El propósito de Cristo con su encarnación, con su vida y con su muerte fue pagar la deuda que todos los que creen en Él le debían al Padre. Y esa deuda hoy haya plena satisfacción en cumplimiento. Cristo ya pagó todo por aquel que cree en Él. En esta mañana estamos por participar de los símbolos de este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el que se hizo carne, es el que tomó la forma humana, es el que se hizo semejante a los hombres, es el que vino a la tierra a buscar a los hijos, porque ellos participaron de carne y de sangre. Es Cristo quien
compra en la cruz a todos aquellos que el Padre le ha entregado para que Él resucite en el día postrero. Es Cristo quien paga en la cruz el precio del pecado del que cree en Él. Cuando participamos del pan, hacemos digna memoria de una figura de su cuerpo. Es el cuerpo semejante al nuestro. Es el cuerpo en donde Él se identificó con los que creen en Él. Hombres del mundo, mujeres del mundo que creerían en Él. Y se identificó para pagar por ellos el precio en la cruz. Y fue colgado en cuerpo humano y de allí emanó sangre. Esa sangre preciosa, esa sangre sin mancha, esa sangre que limpia de todo pecado según Juan. Él entregó al Padre el precio de la deuda de todos aquellos hombres y mujeres de todos los tiempos, desde la caída del hombre hasta el final de la redención. Él pagó por todos los que creen en Él. Y en esta mañana hemos de participar del pan y del vino, que podamos hacer digna memoria en adoración de aquella ofrenda, la más grande, la perfecta, la que se hizo una sola vez y para siempre, haciéndonos perfectos, o sea, completos, o sea, no nos falta nada para heredar la gloria, porque Cristo lo pagó todo por ti. Padre, gracias en esta mañana por tu bendita palabra. Gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, Señor y Salvador de todo aquel que cree en Él, quien se identificó con los perdidos en la cruz, quien tomó forma humana para ocupar el lugar del hombre en la cruz, exponiéndose a la descarga justa de tu ira, la cual cayó sobre Él, cobrando el pecado de todos aquellos que creerían en Él. Gracias porque su sangre fue derramada y porque se cumplió en Él la figura de la sangre derramada en aquel acto original. La sangre que hablaba de una ofrenda, de un sacrificio que tú harías a favor del pecador. Y ahora, Padre, gracias porque la justicia conseguida en la cruz es aplicada a los que creen y somos declarados justos en Él. Y estamos completos, somos perfectos, aptos para vivir eternamente en la gloria del Hijo, para siempre jamás. Te adoramos a ti en esta mañana y queremos gozarnos con pecadores que se arrepienten y que son llevados por tu Santo Espíritu de la muerte a la vida. Oramos al Padre en el nombre de Cristo. Amén.